Buenas tardes. Esta entrevista la estamos filmando el 3 de diciembre del 2020 y es en relación a la reconstrucción de la memoria y la historia de una pareja de uruguayos desaparecida en la Argentina, Goicoechea Basualdo, ¿verdad? En un proyecto que están encarando unos jóvenes investigadores en relación a lo que ocurrió y a difundir lo que fue la causa judicial y la memoria de las víctimas. ¿Qué eso dignifica a la sociedad? Porque es importante conservar la memoria para que no ocurran más los hechos, pero sobre todo porque hay capítulos aún pendientes para cerrar en todas. Para nosotros llegamos a todo esto, o sea, el inicio fue buscar a estos compañeros, compañeras, a nuestros familiares vivos. No fue buscarlos muertos, fue buscarlos desesperadamente vivos, porque fueron todos en el marco de una represión que crecía ya previo a la dictadura, porque están las desapariciones del año 71, 72, de Ayala, de Ayala, de Castañeto, por los grupos, claro, eran grupos que con la aquiescencia del Estado, con parte de esta violencia de Estado que iba creciendo, de este autoritarismo que iba creciendo, se cometieron. Estaba el poder del Estado atrás de esos delitos. Así no los pudiéramos demostrar en su momento. Luego la gran mayoría fue parte de toda la etapa de la dictadura, toda la etapa del terrorismo de Estado, de todos los planes supranacionales, el plan Cóndor, el plan, otros planes que no me salen los nombres, que existieron, pero esencialmente el plan Cóndor de toda América Latina. Y entonces sabemos hoy que los desaparecidos, nuestros desaparecidos, fueron siempre comunicados sus detenciones al Estado uruguayo, del momento, al Estado dictatorial. Y en el caso concreto, la decisión de la desaparición fue una decisión tomada por los altos mandos militares del momento. No sé si en el 100% de los casos fue así, pero sí sabemos que fue una política específica. No fue, primero creíamos que eran cosas que sucedían porque por la tortura, por la violencia que existía contra todos los detenidos, y que algunos no lograban sobrevivir y otros sí. Y en el mismo lugar mataban gente que entregaban los cuerpos y a otros no. Entonces ahí empezamos a plantearnos otras preguntas que no tienen todavía respuesta, pero que sí nos llevan a pensar que sí. Y hace no mucho, con los tribunales de honor, encontramos un dato que va hacia ese lado, cuando Gavazo dice que una vez muerto Mensoro, el comandante le manda a desaparecerlo, le da la orden. O sea, eso que se viene viendo en el accionar y que nos falta la prueba final, es parte del corazón de por qué los mantienen desaparecidos. Y la desaparición de todos nuestros familiares hay que verla también en un conjunto, porque no fueron desapariciones aisladas, aunque no tengamos todavía los hilos. Fueron operativos específicos en que iban deteniendo distintos tipos de militantes, de opositores al régimen, en el que a veces se incluían, como hay desaparecidas, algunas madres de ellos o algún otro familiar, algún hijo, como desaparecieron a los hijos que mayoritariamente pensamos que están vivos, los hijos chiquitos, pero a los adolescentes que no hemos encontrado pensamos que seguramente los desaparecieron. También los mataron y los desaparecieron. Todo ese puzzle que parece mentira, que a tantos años y con tantos gobiernos que han pasado por nuestro país no se haya esclarecido, es lo que los mantiene desaparecidos. El que toda esa trama se quiso pasar como si acá no pasó nada, y sigue siendo igual.
A pesar de que sabemos muchísimo más, a pesar de que tenemos ya 30 cuerpos de nuestros familiares recuperados, esencialmente en la Argentina, pero sigue oscuro todo el proceso, sigue oscuro cómo fue, por qué decidieron esa desaparición, por qué pensamos que algunos los trajeron, pero siguen siendo todas cosas que no se han podido esclarecer y no se han esclarecido por la impunidad. Esta historia de este matrimonio Goicoechea-Basualdo, un matrimonio joven de uruguayos desaparecidos en la Argentina en 1977, y que tuvimos el honor de patrocinar al hijo de esta familia desaparecida en la causa que finalizó con la condena del exdictador Gregorio Álvarez. Nicolás Goicoechea, en aquel entonces bebé, se salvó de ser uno más de los bebés apropiados y desaparecidos, porque cuando en esa víspera de la Navidad de 1977 fueron a secuestraron a sus padres, él quedó con un vecino, con una vecina, que inmediatamente se comunicó con gente en Uruguay, con la familia en Uruguay, que viajaron rápidamente a la Argentina para salvarlo al bebé y ver qué era lo que había pasado con el matrimonio, con sus papás. Y le ganaron de mano a los milicos por horas, porque luego fueron a la casa de esa vecina a terminar el trabajo que habían comenzado, a retirar al bebé, y el bebé, Nicolás Goicoechea, ya se salvó, pudo regresar con sus abuelos al Uruguay. Pero es una historia muy larga lo que ocurrió con este matrimonio y lo que ocurrió en la causa. Lo tenemos que ubicar en esa época donde uruguayos exiliados en la Argentina, muchos de ellos incluso sin actividad política, en este caso particular, Gustavo Goicoechea tenía una actividad política vinculada a lo que eran los GAU, Grupo de Acción Unificadora, la esposa no, matrimonio que él trabajaba en Electroluz, era perito mercantil, ella trabajaba en Pirelli, habían tenido su bebé y sus planes de futuro incluso para reinstalarse en el Uruguay. Habían comprado un terrenito en Piriápolis, en el cual pensaban edificar la casa. Estaban en permanente contacto con su familia en Uruguay. En el juicio presentamos fotos de su bebé, como si fueran dedicadas por él, para mantener el vínculo con sus abuelos, desde que tenía 2 meses, desde que era recién nacido. Y un buen día, una noche, irrumpieron como en un operativo de guerra y desaparecieron. Hoy están desaparecidos. Durante mucho tiempo se pensó, bueno, desaparecieron por la dictadura argentina. Luego se pudo comprobar que no, que fue un operativo de la dictadura uruguaya, más vale decir, del Plan Cóndor, de las dictaduras coordinadas de la región que operaban conjuntamente, y eso fue probado en el juicio. Podríamos contar toda la historia de en ese momento cómo fue la circunstancia de la desaparición, pero no fue la desaparición solo de Goicoechea-Basualdo, fue la desaparición de 30, entre 40 uruguayos en esos mismos días, diciembre del 77, víspera de la Navidad, perpetrada por militares uruguayos y argentinos que actuaban conjuntamente, pero especialmente por las Fuerzas Armadas uruguayas, en un operativo en el cual estaba involucrada la Marina uruguaya. En esta causa fue condenado Larcebó, que en aquel momento era uno de los directores del aparato represivo de la Marina, y también hubo un pedido de procesamiento para Trócoli, que no afrontó la justicia porque se fugó, todavía tiene pedido de captura. Esa causa judicial
permitió reconstruir las circunstancias de la desaparición de esos uruguayos, dónde estuvieron esos uruguayos y cuáles son las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, al punto que fue condenado el ex dictador Gregorio Álvarez por procesado primero por desaparición forzada de personas, luego condenado por más de 30 homicidios, 37 creo homicidios muy especialmente agravados. Fue la causa que determinó la condena. En lo que a mí respecta, quizás el juicio más importante de mi carrera. Nunca pensé que este caso iba a terminar como terminó. ¿Por qué? Porque a medida que avanzaba íbamos presentando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y todo conducía al máximo de la cúpula militar. Y el día que Gregorio Álvarez fue detenido, bueno, fue un día histórico para todos los demócratas, para todos los uruguayos, para toda la sociedad. Pero no podemos olvidarnos de qué fue lo que ocurrió, por qué. En esta causa se probó la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de familias, porque no estamos hablando solo de este matrimonio, Goicoechea Basualdo, estamos hablando de familias, incluso de bebés que fueron apropiados y que luego recuperaron su identidad. Porque es claro que fue todo parte del mismo plan, eso sí, y que seguramente está registrado, digo yo, bueno, con la misma, ellos también con operan. Porque la desaparición forzada tiene además esta otra particularidad, que es ocultar las pruebas, ocultar, o sea, el delito no es hacia el desaparecido, es un delito hacia la sociedad, es un delito para seguir generando un poder, para seguir generando miedo, para seguir generando una amenaza, para desestimar, para que la gente no luche, no proteste, no exija, no vea esto como un horror, sino que se resigne a que esto pueda pasar y que ese puede pasar siga impregnando nuestra sociedad hoy. Los jóvenes, las demandas sindicales, las demandas de cualquiera que quiera protestar, cualquier cosa por la que quieras protestar, se ven con este fantasma amenazadas. Esa libertad de la expresión y de manifestar realmente, ¿no? Entonces, es para realmente, no está destinado al desaparecido, lamentablemente. Ya lo torturaron, lo mataron, y luego comete, arriba de esos otros crímenes, el crimen de su desaparición. Borrar su trayectoria, borrar su nombre, borrarlo a él, a ella, sí, es un aspecto contra él mismo, desaparecido, desaparecida. Pero a la vez es para los demás, para todos los demás, no solo sus compañeros, para las luchas de su momento, sino que al mantenerse durante tantos años la desaparición, al no haber nada, no se han movido en nada, nada, no han entregado nada voluntariamente ningún gobierno para el hallazgo de los cuerpos y para desentrañar la operativa. ¿Quién dio las órdenes? No lo dieron. ¿Y por qué crees tú que está sucediendo eso y todavía se mantiene esa cosa oculta, ¿no? Si bien han aparecido restos y demás, con lo que fue el plan de Valle, con de alguna manera llegar a la verdad, después, bueno, la izquierda que hizo también, dio sus pasos donde se encontraron restos, pero después hubo un silencio, ¿no? ¿A qué se debe eso? O sea que se debe, pero nosotros lo que reclamamos siempre es que donde tienen que exigir, nadie exigió. Las Fuerzas Armadas fueron las responsables de llevar adelante la represión de la dictadura, el autoritarismo, la parte concreta, la parte política, porque fue cívico-militar, sí, los políticos daban las órdenes seguramente y hasta que lo sacaron, ¿no? Hasta que llegó un momento que también lo sacaron. Pero ellos hicieron toda esa operativa. Y ellos siguen impunes.
O sea, siguen impunes en la medida de esto que hablamos, que no se ha desentrañado, y es más, durante muchos años se los ha premiado. Hemos llegado a los tribunales con un inmenso esfuerzo, porque la ley de caducidad y 10.000 otros obstáculos junto a esa tremenda ley no permitían que las denuncias llegaran, ¿no? Cuando llegan las denuncias no tienen apoyo, no tienen, se hacen los retrasos en la justicia permite las chicanas, o sea, los que están presos, como dice su familia, que son presos políticos, y que no les quiero quitar el derecho que tiene cualquier familiar de buscar recursos para no creer que los horrores que cometió un familiar sucedieron, y para que los viva en su casa. Pero un país no puede aceptar eso de ninguna forma. Los crímenes de Estado, los crímenes estos de la dictadura son inaceptables. La dictadura es inaceptable. En ese diciembre del 77, te voy a narrar en relación a Goicoechea Basualdo las circunstancias concretas de la desaparición y lo que pasó luego en grandes titulares, ¿verdad? Porque la causa es pública, la causa está en los archivos del Poder Judicial. Estuvo a cargo de la fiscal Yance como fiscal y del doctor Charles como juez. Y superó todas las instancias y se confirmaron todas las responsabilidades penales. En la causa se aportó un testigo concreto que, yendo a trabajar a una imprenta donde trabajaba otro uruguayo, que también está desaparecido, sobrino. Esta persona, el testigo, trabajaba con él en esa imprenta. Como se baja del colectivo para ir a la imprenta, la persona del kiosco que siempre la atendía, ¿verdad? En los 50 metros que uno a veces camina de que se baja el ómnibus a su lugar de trabajo, le advierte que había un operativo militar en la imprenta y él se da cuenta. Este testigo no va, por supuesto, a trabajar, sale de ahí rápidamente y se contacta ¿con quién? Con Goicoechea, que no trabajaba en la imprenta, que trabajaba en Electrolux, para decir, porque los uruguayos que estaban exiliados tenían un vínculo entre ellos, se conocían. Lo llama a Electrolux y le contestan que Goicoechea no había venido a trabajar ese día, no se había presentado a trabajar, que querían saber quién hablaba y que por favor viniera, que querían hablar con él. Allí el testigo se dio cuenta de que el operativo no era solo contra la imprenta, contra el sobrino, sino que era mucho más amplio, y concurrió a la sede de Naciones Unidas para pedir refugio y se salvó. Fue un testigo fundamental tanto en la causa para probar las circunstancias de la desaparición de Goicoechea como de sobrino, por ejemplo. Sobrino también con su esposa. Aquí estamos hablando de Buenos Aires, ¿verdad? O sea, para ubicarnos, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires. ¿Quiénes fueron los perpetradores, los desaparecedores? Bueno, todo hacía pensar, o uno podía pensar de afuera, fue la dictadura argentina. Luego se pudo reconstruir por testigos que estuvieron en centros clandestinos de detención qué fue lo que ocurrió. O sea, todos los uruguayos detenidos en ese procedimiento fueron primero a un centro clandestino que se llamaba Cots Martínez, unos días, y luego al Pozo de Banfield. Allí hay sobrevivientes del Pozo de Banfield, pueden identificar los nombres, quienes estaban embarazadas, quienes parieron en cautiverio. Circunstancias dramáticas, y allí se identifican Goicoechea, Basualdo y sobrino estaban en el Pozo de Banfield. Pero esos mismos testigos también dan fe de que quienes los interrogaban, quienes los venían a buscar para torturar, porque no era que se los interrogaba, se les torturaba, los trasladaban del Pozo de Banfield al Pozo de Quilmes para ser torturados. Y quienes participaban en esos operativos eran uruguayos, eran militares uruguayos. Y los identificaron por el tono de voz, por la forma de hablar, por cómo se dirigían
a los mismos presos, a los mismos detenidos. O sea, allí se pudo comprobar la conexión Uruguay-Argentina, Plan Cóndor. En esas desapariciones, la participación directa de militares uruguayos. Pero también se pudo comprobar que hubo traslados clandestinos. Recuerden todos de que hubo una primera causa, que también tuvimos el honor de participar junto con otros colegas, que se conoció como el segundo vuelo, que ocurrió en octubre del 76, en el cual fue un operativo de represión contra militantes del PVP exiliados en la Argentina, que fueron trasladados clandestinamente al Uruguay. Esto se supo en el 2005, luego de que triunfa el Frente Amplio en las elecciones y el presidente Tabaré Vázquez pide el informe a las Fuerzas Armadas de lo que ocurrió con los desaparecidos, y ahí se admite la existencia de ese segundo vuelo. Pero en relación con estas desapariciones del año 77, una de las hipótesis posiblemente pudieran haber sido trasladados, y fue una de las hipótesis que manejábamos en la preparación del caso. Pero a medida que fuimos recopilando evidencias que se presentaron, pudimos comprobar de que la hipótesis de que también estos desaparecidos uruguayos en la Argentina que estaban en el pozo de Banfield y que eran trasladados al pozo de Quilmes para ser torturados, habrían sido posiblemente trasladados al Uruguay en sucesivas instancias y por distintos medios. En primer lugar, se puede probar por testigos sobrevivientes de que determinados lotes de uruguayos eran trasladados. Es un tema. Luego se puede probar que en febrero del 77, concretamente en el carnaval del 77, en el Uruguay, en el centro de detención del Uruguay, La Tablada, un testigo que había sido detenido en Uruguay, que estaba siendo torturado en La Tablada, ve movimiento, advierte movimiento, y al mismo tiempo ve que también estaba en realidad colgado, porque eran las formas de tortura, una persona que él conocía de Mercedes, que era precisamente uno de los uruguayos que había desaparecido en diciembre del 77 en la Argentina. O sea, nosotros pudimos identificar que hubo 5 uruguayos que no fueron vistos en el pozo de Banfield. Pero da la casualidad que con este testigo de La Tablada, esos 5 uruguayos habrían sido trasladados a La Tablada, posiblemente. Por las referencias de lo que esta persona escuchaba cuando los propios militares que torturaban se referían a esas víctimas que habían traído en febrero del 77. Y a uno de ellos lo pudo identificar ocularmente. Quiere decir que se trasladó. ¿Cómo fue ese traslado? Bueno, nosotros tuvimos varias hipótesis. Una que podía haber sido por lancha, a través de Carmelo. Eso de alguna manera yo diría que quedó probado en el caso. Hubo testigos, incluso propios marineros vinculados a la Marina, que estaban haciendo la guardia una noche en las costas del río de la Plata, río Uruguay, donde se juntan, y vieron una lancha con las luces apagadas, un lanchón, que cuando le dan pensando que era contrabando, y resultó que eran militares que estaban trasladando algo, entre comillas, y lo que vieron fue que manipulaban bultos envueltos en alfombras. Hay más pruebas de indicios de traslados a través de Carmelo, a través de la zona de Carmelo, presentados en el juicio. También pudimos probar como un indicio de traslados que hubo desaparecidos que luego aparecieron, quiero decir esto, no de este grupo, gente detenida en la Argentina, en Concordia, por ejemplo, que fueron trasladados por militares uruguayos a través de la taguía de Salto Grande y quedan desaparecidos, quiere decir, desaparecidos durante un mes, durante 2 meses, hasta que después son blanqueados entre comillas, son procesados por la justicia militar con un simulacro del juicio y se salvan. Pero fueron testigos que fueron trasladados por tierra. Otros pudimos aportar otra prueba, gente que fue detenida en la Argentina y trasladada al Uruguay en avioneta, por ejemplo.
una persona sola, encapuchada, pero sabiendo esa persona que fue trasladada en avioneta, parada en un lugar chiquito, por avión. En mayo de ese año, mayo del 77, en Uruguay desaparece un matrimonio Logares, el apellido Logares, desaparece en Uruguay. Resulta que a los pocos días es visto, ¿dónde? En el Pozo de Banfield, por los mismos testigos que fueron quedando en el Pozo de Banfield, que daban cuenta de que a los uruguayos los trasladaban, pero un buen día vino, y esos lugares fueron trasladados por avión, vinieron en un vuelo. O sea, la hipótesis es que los vuelos iban y venían. Constantemente, Y concretamente la esposa de Goicoechea, Basualdo, fue vista hasta el final en el Pozo de Banfield, hasta junio, hasta que se cerró. O sea, nosotros identificamos la posibilidad de que haya habido varios traslados. Desde que un primer traslado por lancha, en febrero del 77, y luego sucesivos traslados aéreos o por otras vías, pero especialmente entiendo que el traslado masivo tiene que haber sido un traslado aéreo en el entorno de mayo del año 78. Mayo del 78, estoy hablando de febrero del 78. O sea, las desapariciones estas ocurren en diciembre del 77. O sea, febrero del 78 un primer traslado, mayo del 78 un segundo traslado, junio del 78 un tercer traslado por distintas vías. Ahora que ya más o menos venís hablando del trabajo de madres y familiares, los 20 de mayo, la presencia en las calles, todo apunta a eso, el esclarecimiento. Totalmente, el trabajo, o sea, todo esto que se logró y que se ha logrado, porque mirá lo que son los 20 de mayo, lo que son las murgas, que en cada carnaval que uno escucha sus letras de la verdad y la justicia, siempre está ese reclamo en todo el canto, en los artistas, en el teatro, en todas partes. Los jóvenes en sus propias luchas levantan estas banderas. Todo lo que se ha logrado es por eso, es por el involucramiento de la sociedad, por entender que esto atraviesa la sociedad, que no tiene una bandera partidaria, y que la necesitamos todos para vivir libres, realmente. Es inadmisible, es un crimen absolutamente inadmisible que no podemos permitir que los gobiernos lo sigan retrasando y lo sigan llevando para atrás. Todo lo ha hecho la gente, los familiares han sostenido, sobre todo las madres y luego los que seguimos, el símbolo de esta lucha y este reclamo y lo que nos parece a nosotros que es esto, que es una lucha de hoy, no es una lucha del pasado. Ahora los testigos son protegidos. En algunos de estos casos declararon con un sistema de protección muy yo diría muy casero, por parte proporcionado por los mismos familiares que patrocinamos y con el amparo del propio Poder Judicial. O sea, por ejemplo, no declarar en el horario normal del juzgado, sino declarar en otro horario. Sí se tomaron medidas de precaución, muchos testigos incluso vinieron del exterior ese día a declarar y ese mismo día regresaron porque tenían miedo de declarar. Sobre todo aquellos que sobrevivieron, los argentinos que sobrevivieron al Pozo de Banfield, que son los que vieron a los uruguayos, los que saben los nombres, porque los propios uruguayos que estaban detenidos allí, que estaban secuestrados allí, no estaban detenidos, estaban secuestrados allí, les daban sus referencias por si algún día alguno de ellos se salvaba, que dijeran, estuvimos acá. Entonces, la conclusión clara del caso es que, primero, que hubo una coordinación represiva entre las dictaduras de la región, como quedó probado en otras causas, como fue admitido
por los estados, por la sociedad, por la historia, ¿no? Hubo un plan Cóndor que existió, esa es la realidad. No había fronteras para las dictaduras, no había fronteras. Así como te desaparecían acá, te trasladaban para allá, te desaparecían allá, te trasladaban para acá. Eso en esta causa fue claramente probado, al punto tal que los responsables condenados en Uruguay fueron el dictador Gregorio Álvarez, el jefe de la Marina, con un pedido de procesamiento todavía sin resolver porque se fugó Trócoli. Además, estos mismos hechos fueron luego presentados en los juicios que se siguieron en Roma. La existencia de los pozos clandestinos en la Argentina ha sido probada en los juicios en la Argentina. Pero lo que sí queda probado es que los militares uruguayos operaban en la Argentina impunemente, en coordinación con las fuerzas argentinas. Y queda probado también que se desaparecía gente en el Uruguay que era trasladada para la Argentina, como yo decía recién, lo que ocurrió con los lugares. O sea, el primer elemento, las dictaduras operaron en forma coordinada, sin fronteras. Segundo elemento, estamos hablando de un ataque directo por parte de los estados a familias civiles que, como todos pueden, algunos ni siquiera tenían militancia política, y si la tenían, bienvenida sea una militancia política contra las dictaduras, pero ese plan de exterminio es una clara muestra de lo que era la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, que inspiraba ese actuar de las dictaduras, un proceder práctico de violación total de los derechos humanos, respecto de las aberraciones más increíbles que la mente humana puede imaginar, las perpetraron. El terrorismo que quedó... Es ese terrorismo de Estado. Yo diría más, mira, es un macroterrorismo de Estado, macroterrorismo. Pues es un terrorismo de los estados que se coordinan para hacer terrorismo, para aplicar el terror contra la población. Ninguna garantía, ningún derecho, absolutamente nada. Y además luego, ocultamiento, silencio, hasta el día de hoy. Por eso digo, hay capítulos que están pendientes. Porque aunque se haya condenado al exdictador Álvarez, ¿dónde están los restos de Gustavo Goycochea? ¿Dónde están los restos de la mamá de Nicolás? ¿Dónde están? Se siguen protegiendo todavía. Es decir, por supuesto que en estos casos no es una persona que cometió el crimen. Fue un aparato. Una organización. Fue un aparato. Muchas veces, cuando yo recuerdo, incluso en otros casos, que para ponerlo como ejemplo, una persona puede decir, no, yo no soy responsable, yo lo que hacía era conducir el camión. Ah, no, yo no soy responsable, yo lo único que hacía era labrar un acta. Ah, no, yo no soy responsable, ¿me entienden a qué voy? O sea, era un aparato de poder con distintas piezas, donde las jerarquías tenían el dominio total del hecho. Mandaban las órdenes y los otros cumplían sin... Pero los ejecutores, era todo ese aparato. Son todos responsables de los hechos ocurridos. No se llegó a todos los responsables. Sí, no, ni cerca. Entonces, si estará pendiente su deuda con la justicia penal, porque estos crímenes son crímenes imprescriptibles por su naturaleza, porque lo mandata el derecho, son crímenes contra el jus cogens, contra el derecho de gente, son imprescriptibles, de juzgamiento necesario y obligatorio. Y eso es lo que marca el derecho internacional en el momento que ocurrieron esos hechos. Es así. Todavía se sigue debatiendo a nivel de tribunales estas dos escuelas, los que sostenemos de que hay normas imperativas de derecho internacional general que obligan al juzgamiento de estos crímenes por todos los estados, y que en ese momento estaban vigentes para el Uruguay por la propia Constitución de la República, lo que sostenemos nosotros. La propia Constitución habla que la Suprema Corte de Justicia le compete juzgar los crímenes contra el derecho de gentes, o sea, que estaban en el derecho los crímenes.
Y bien sabían los que los cometieron de que matar a una persona indefensa, desaparecer, secuestrar a una persona, violar a una mujer, ¿qué es? Son delitos. Y si se realizan en forma sistemática, generalizada, contra la población, son crímenes de lesa humanidad. Bien. Hay un debate jurídico en tribunales, pero también hubo durante décadas la propia impunidad que se generó a través de por la ley de caducidad. De alguna manera silenció a la sociedad, o sea, generó impunidad. Al no haber justicia, al no funcionar el Poder Judicial, se genera impunidad moral, porque no se tiene conocimiento de los hechos y no se puede tampoco tomar una posición de crítica moral frente a la persona. Y también generó impunidad política, porque los propios involucrados siguieron a su vez ascendiendo, participando en la vida sociopolítica. Legalmente, el desaparecido y los restos de los desaparecidos, ¿no? Esa es la definición a nivel legal. Bueno, a nivel legal, o sea, la definición que se da de el desaparecido sigue siendo desaparecido, no solo hasta que se encuentren sus restos, sino que hasta que se aclare toda su situación. Y la desaparición es un delito permanente que ha consagrado Naciones Unidas. Significa eso mucha lucha atrás, mucha lucha. Significa que es un crimen muy extendido en la humanidad, lamentablemente, es tremendo, que nos llegó acá por las dictaduras, pero que se sigue extendiendo por otros motivos también, siempre ligado al poder, siempre ligado al Estado. Y es un crimen entonces permanente. Sigue cometiéndose el crimen cada día que no se encuentran los restos y que no se aclara la situación de los desaparecidos. Estos conceptos de impunidad jurídica, impunidad política, impunidad moral, los manejaba un jurista, el doctor Garretón, chileno. Me parece que son muy pertinentes y aplicables al caso. Cuando no hay justicia, cuando la justicia penal no funciona en estos crímenes, la sociedad queda como silenciada y es difícil a veces reaccionar. El Uruguay reacciona. ¿Cuándo reacciona? A partir del 2005, en realidad. Con el primer informe, con los informes y el impulso que le dio el gobierno del Frente Amplio a las investigaciones. Y a raíz de esos informes se generaron las causas. Y la justicia actuó. Y torturadores terminaron presos. Y el dictador terminó preso. ¿Y eso es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente porque son crímenes que se siguen cometiendo hasta que no aparezcan los restos. Son crímenes permanentes, son crímenes continuados. Y Nicolás Goicoechea hoy con una persona, un hombre hecho y derecho, digamos, bebé en aquel entonces y que se salvó gracias a la intervención de los vecinos y de los abuelos, tiene derecho a saber dónde están sus padres, como lo tienen todos los familiares, como lo tiene toda la sociedad, porque este no es un derecho solo de las víctimas directas, es un derecho de todos nosotros. Es un derecho colectivo, porque es un derecho que en sí mismo es el derecho a la paz. Ese derecho a saber es en el fondo un ingrediente fundamental del derecho a la paz. Nosotros tenemos que tener una paz social en relación con nuestro pasado, y esa paz social solamente se puede lograr habiendo justicia, conociendo lo que pasó, que se asuman las responsabilidades. Hasta el día de hoy está todo pendiente. Eso está pendiente. ¿Por qué no se dice? ¿Por miedo? ¿Por qué siguen ocultando la verdad sabiéndola los militares? Hay un tema que es, yo digo, de sentido común y lógico, ¿verdad? Cometieron un delito, cometieron un crimen gravísimo, cometieron uno de los peores de los crímenes. El criminal no quiere ir preso, eso es un primer punto. Y el problema es que aquí esos criminales fueron parte del Estado. En realidad fue el Estado, como organización la que cometió. Y el Estado tiene que generar los ámbitos para llegar a la verdad.
y tiene que generar los ámbitos para exigir las responsabilidades, las personales y las institucionales. Es evidente que hay un pacto de silencio y en los casos en los que se avanzó presentando pruebas y que el Poder Judicial pudo actuar en virtud de esas evidencias que se recogieron y en virtud de que los jueces, los fiscales, aplicando el derecho en lo que yo entiendo correctamente, y la gente que perdió el miedo, aquellos que estuvieron detenidos, aquellos que sabían y aportaron datos, permitieron y hacer la reconstrucción de esos hechos y aplicar la justicia. Yo creo que de que todo, y lo digo siempre en todos los medios, las oportunidades que se brindan, todo el que sepa algo tiene que aportarlo, porque de esa manera todas las pistas tienen que ser exploradas. Pero especialmente hay un tema que la sociedad no puede dejar no puede olvidar, es que para estos casos el pasaje del tiempo no hace caducar los derechos. Son crímenes que no prescriben. Y ese debate jurídico tendría que quedar consolidado en la dirección de que, bueno, todos los uruguayos decimos, este tipo de crímenes, por esa naturaleza, tienen que ser perseguidos siempre. Entonces eso sería sanador para nuestra sociedad, conocer lo que pasó, llegar a la verdad, pero al mismo tiempo dejar en todos los casos actuar la justicia. Como ha ocurrido con los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en la Segunda Guerra Mundial. No importa la edad que tengan los acusados, que tengan los imputados. En la medida que haya responsabilidades penales en relación con estos delitos, tienen que ejecutarse y ser llamados a responsabilidad. Y que sea la justicia la que actúe. Estamos en un Estado de Derecho, por suerte, y aplicamos la justicia y aplicamos el derecho. De eso se trata. Pero sí tengamos presente que hay materias pendientes. La materia pendiente hace ese derecho colectivo a la verdad, ese derecho colectivo a la justicia, ese derecho colectivo a la paz. Una lucha que habla de lo que no queremos hoy, de la justicia que queremos hoy, de los crímenes que no queremos hoy, de la defensa de las garantías que debe tener una sociedad contra los autoritarismos, de que no permitir esto que está pasando en el Parlamento, ¿no? Que reivindican el golpe de Estado, que reivindican las prácticas, que reivindican esos crímenes y a las personas que los cometieron. Bueno, eso tan atroz es inadmisible para una sociedad democrática y para que los jóvenes crezcan bien, felices, luchando por sus cosas. Siempre hay demandas, siempre los estados están en falta, ¿no? Y siempre hay demandas muy fuertes y muy importantes, pero esto atraviesa todas esas demandas, todas, porque está la amenaza ahí. Me gusta decir siempre que las víctimas fueron los desaparecidos y tantas otras de la sociedad, ¿no? Los familiares han peleado primero para que se les olvidara, primero para buscarlos, primero para saber qué es lo que pasó, en lo posible, en lo que se pudo armar, que todo se armó gracias a compañeros, a otros presos, a otra gente que los pudo ver, algunos por años no supimos nada. El maestro Castro por años no se supo nada, como que desapareció en la calle, y luego, bueno, se tienen su cuerpo, se ve que lo remataron de un balazo a la cabeza. Entonces, esas cosas que decís, bueno, el centro, ¿qué es? Desenmascarar lo que vivieron ellos, que se sepa, que se conozca, y también sus vidas, ¿no? Que eran como cualquier otro. Los desaparecidos no eran personas extrañas, personas que eran, no sé, viste, que andaban con los fusiles por ahí. No, eran parte de esta sociedad que se rebelaban ante las injusticias, que militaban, que trabajaban, que estudiaban, que se enamoraban, que hacían su vida y que a la vez tenían un compromiso social de una gama inmensa
de opciones, como siempre hay en la sociedad. Y quedaron unidos en esto. Quedaron unidos en esto y esa es nuestra fuerza. Ellos y los que hoy reclaman por ellos.